Buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestro webinar Prevención Empresarial ante el COVID-19 de Veolia Operaciones Industriales. Hoy nuestros conferencistas, quien nos acompaña, Javier Vázquez, PSS, Hernán Montoya, jefe de operaciones, Carolina Puerto, médico laboral, y mi persona, Germán Ruiz, ingeniero químico. Bienvenidos todos. Primero, quiero comentarles que Veolia, y aprovechar este espacio para comentarles que Veolia es líder en la gestión de residuos industriales y en el manejo de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos. Contamos con gran experiencia en todo lo que es recolección, manejo y disposición de residuos peligrosos. A su vez, también gestionamos agua y energía. Estos sectores en los cuales nosotros somos líderes en los procesos nos dan la capacidad hoy en día para ofrecer a todos nuestros clientes un compromiso ante todo lo que nos conlleva esta contingencia del COVID-19. Continuamos aprovechando toda la experiencia que nosotros tenemos para brindárselo a los clientes y con ellos contribuir a su crecimiento. De la mano de nosotros podrán encontrar un aliado estratégico para renovar el mundo. La sugerencia para este webinar, nos vamos a desconectar, son 30 minutos o una hora valiosa, entonces nos desconectaremos de nuestros celulares. Si tienes dudas o sugerencias, del lado derecho del chat podrás encontrar un lugar donde tú podrás escribir tus preguntas y serán contestadas al final de la presentación. Si no hay tiempo, nosotros proporcionaremos esas preguntas a nuestros expertos y serán contestadas vía web. Para el día de hoy, nuestra temática va a estar enfocada en riesgo biológico, tamizaje, pruebas y termómetros, medidas de bioseguridad para trabajadores, limpieza y desinfección en casa, soluciones Veolia y preguntas, dudas y sugerencias. Primero tenemos que definir qué es un riesgo biológico. Y nosotros lo escuchamos siempre en todo, y desde que comenzó la contingencia, en los noticieros, en las propagandas, en nuestras empresas, pero incluso asociamos al riesgo biológico a las entidades de salud. Hoy en día la estamos asociando incluso hasta en nuestra casa. ¿Y qué es el riesgo biológico? Es la exposición a microorganismos, bacterias, hongos, parásitos y virus en cualquier medio. Con la contingencia del COVID solo era en el trabajo. Creo que hoy el riesgo se ha aumentado y puede ser adquirido a través de las vías respiratorias, digestivas, sanguíneas, piel o mucosa. Y como nosotros estamos en contexto de riesgo, quiero trasladar la pregunta a Javier, que es nuestro experto en seguridad para Veolia. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Muchas gracias. Javier. Un gusto saludar a todos nuestros invitados. Un placer tenerte, Javier. La pregunta es la siguiente. En esta crisis producto del COVID-19, ¿qué tanto ha aumentado el riesgo biológico en las empresas y cómo se debe medir este riesgo ante los demás riesgos que tiene la empresa? Digamos que este es un riesgo que se agrega a las empresas y que de pronto no teníamos contemplado. De acuerdo. Bueno, en realidad el nivel de riesgo depende de cada contexto, básicamente de cada organización, de cada actividad económica. Pero evidentemente esta pandemia nos ha tocado a todos. Disparó las alertas y hoy no solamente tenemos la necesidad, sino la obligación de identificar, evaluar, valorar este riesgo y establecer algunos controles. El riesgo básicamente lo entendemos como la probabilidad. Hablando de COVID, pues básicamente estará muy asociado en las personas especialmente, ante superficies, ante otros, la frecuencia en la que tenemos esa interacción social
y las consecuencias que se pueden materializar, donde quizás tenemos 4 escenarios, ¿no? Desde el más sencillo y simple, que son las personas contagiadas, son, digamos, personas en las cuales no hay una manifestación de síntomas. Un segundo nivel podría ser aquellas que con unos síntomas leves pues, pueden ser tratadas en casa. El tercero, quizás los que seguramente requieren una atención médica y que inclusive pueden llegar a unidades de cuidado intensivo. Y finalizando con el escenario menos deseado, que es encontrar la fatalidad de una de estas personas. Básicamente, cuando cruzamos esa probabilidad por esa consecuencia, estamos encontrando ese nivel de riesgo. Y va a variar precisamente el sector. Seguramente el sector salud vamos a encontrar por su actividad económica en la generación de diagnósticos y la atención de pacientes el mayor riesgo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quizás puede ser de los más preparados por los controles. Ahora, en Colombia tenemos la obligación a través del decreto 1072, la resolución 0312, de identificar, evaluar, valorar y establecer controles. Esto es parte del deber que hoy nos asiste a todos para lograr mitigar consecuencias como una fatalidad, ¿no? Muchas gracias, Javier. Luego continuaremos con el tamizaje, pruebas y termómetros. Hoy se hace indispensable que nuestros empleados y las personas que están, incluso que ingresan a las empresas, se le difunda información periódica, se le dé un uso adecuado a los equipos de protección personal. Incluso el uso de termómetro hoy se hace muy importante y el reporte y la identificación de los síntomas. Y quiero trasladarle la pregunta a la doctora Carolina. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes a todos. La doctora Carolina es médico laboral de la compañía de Veolia. Un placer tenerla acá. Muchas gracias. Quiero preguntarle, nosotros, y es algo común que pasa incluso cuando vamos a hacer mercado, siempre hay un termómetro. Es indispensable en el tamizaje del termómetro, la temperatura corporal es indicador para que podamos descartar o dar síntomas del COVID-19. Sí, señor. Bueno, la temperatura se considera, la temperatura elevada, o sea, la fiebre, se considera que es uno de los síntomas cardinales para infección del COVID-19. Realmente siempre es indispensable contar con un termómetro. Puede ser un termómetro infrarrojo, un termómetro ya sea el más arcaico, que es el de mercurio, pero sí es uno de la forma de realizar el tamizaje adecuado para una persona que está con síntomas, porque es muy diferente tener fiebre a encontrar otros síntomas que puede ser congestión nasal, ¿sí? Porque pues en este medio tenemos muchas personas que tienen rinitis alérgica y no tienen nada que ver con una infección por el COVID. Entonces, aquí encontramos que la temperatura elevada es uno de los síntomas que más nos genera alerta a todos nosotros. Por eso es que recién inició la pandemia, veíamos que en los aeropuertos, en todo lado, era una de las formas de llegar a hacer un control para todas las personas que iban ingresando para poder definir si estaban en riesgo o no de presentar un COVID-19. Doctora, ¿y qué otros síntomas se deben tener en cuenta? Bueno, hay varios síntomas. Uno de los síntomas también característicos es la sensación de fatiga. Son personas que de pronto a una distancia menor, digamos, de levantarse de la cama y desplazarse al baño, ya se sentían fatigadas, se sentían con falta de aire. Entonces, eso es uno de los síntomas que también estaba llamando la atención. Otro de los síntomas era la falta de gusto o la falta de olfato. Eran síntomas que muy pocos lo estaban dando a conocer en los medios de comunicación y nos dábamos cuenta que eran los síntomas que estaban marcando más las personas que tenían positivo COVID-19. Javier, ¿cómo se hace el reporte de trabajadores o si se debe hacer el reporte ante las ARL de trabajadores que hayan contraído la enfermedad? Germán, esta pregunta es muy importante.
lo primero que debemos entender efectivamente es que es una enfermedad y que puede tener, o la podemos tener como una presunta enfermedad laboral, ¿no? Nunca como un accidente de trabajo. Sin embargo, debemos entender una clasificación de dos grandes mundos. El primero, el sector de la salud, y el resto de las actividades económicas. ¿Y a qué va esta segregación? Eh, Básicamente, en días anteriores, de hecho la semana anterior, se generó un nuevo decreto que es el 676. Sí. Decreto, digamos, el COVID-19 como una enfermedad laboral directa para el sector de la salud. En Colombia existe un decreto que es el 1477, donde están contenidas todas las enfermedades laborales. Para este sector, el sector de la salud, se debe entender ya como una enfermedad laboral. Por lo tanto, digamos que el deber de la ARL es asumir la prestación asistencial y económica de todo el personal que trabaja en este sector. Quiere decir el personal técnico operativo, el personal administrativo, algún personal de apoyo auxiliar, entendido por ejemplo como personal de vigilancia, de mantenimiento de áreas locativas o inclusive de servicios generales. Para el resto de sectores, básicamente tendríamos que entender que ese nexo epidemiológico laboral no se da tan fácilmente. Es decir, hay un nexo estrecho que es sospechoso, que seguramente se puede dar como consecuencia de una exposición ante un amigo, un grupo de vecinos, la familia, y quizás algunos eventos donde no es posible lograr la trazabilidad. Sin embargo, digamos que está abierto para que las empresas que consideren que puede haber ese potencial de una enfermedad laboral puedan hacer el reporte. Básicamente tendrán que hacerlo ante su ARL, iniciar un proceso de investigación y seguir seguramente todo este nivel de conceptos donde el primero lo da medicina laboral de la EPS y luego pasan a las diferentes juntas. Es digamos como el proceso que se debería seguir, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Con gusto. En el punto número 3, vamos a hablar de las medidas de bioseguridad para los trabajadores, en el cual vamos a tener lavado de manos, distanciamiento físico, equipo de protección personal, limpieza y desinfección, manipulación de insumos y productos y, por último, manejo de residuos. Lavado de manos. Nos han comentado que el lavado de manos, y lo hemos escuchado, incluso hay campañas televisivas y del gobierno nacional donde debemos tener un área para el lavado de manos, una periodicidad de lavado de manos de por lo menos 3 horas, un seguimiento y monitoreo y capacitación al personal de cómo hacer el correcto lavado de manos. Hoy se hace indispensable el lavado de manos, pero le quiero hacer esta pregunta a la doctora Carolina. En el colegio, cuando uno estaba en el colegio, siempre le enseñaban que era medicina preventiva y que había que lavarse las manos antes de comer, después de tocar objetos, después de llegar a la casa. ¿Por qué hoy en día se hace indispensable si ya hace muchos años habíamos o sabemos de la medicina preventiva, el lavado de manos? Bueno, realmente el lavado de manos es la forma más antigua de generar protección a la salud de cada uno. Realmente ahorita se ha visto de pronto más exaltado que el lavado de manos. ¿Por qué? Porque es que muchas veces no tenemos la precaución de que estamos montados en un bus, de que estamos en un lugar público donde hay muchas personas, no sé qué infecciones puede tener el que estaba al lado, y si él toca una superficie, yo voy, toco, y las manos, lo que primero yo tengo contacto con mi cara. Al pasar las manos por mi cara voy a transmitir los virus con los que yo tuve contacto en la superficie contaminada, que yo no sabía que estaba contaminada, las paso y directamente me voy a contagiar. Entonces, realmente no es que sea de ahora, sino eso ha sido de siempre, sino que pues obviamente es la mejor forma de prevención que tenemos y tenemos que exaltarla, tenemos que hacerle ver a las personas que es parte del autocuidado de cada uno. Cada persona apenas llega a su lugar de trabajo, apenas llega a su vivienda, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. ¿Por qué? Porque así yo salvo mi vida
salvo la de mis contactos o de las personas con las que vivo a mi alrededor. Realmente es algo que tenemos que, de aquí en adelante ya tenemos que hacerlo siempre. Y ojalá lo hubieran empezado a hacer desde mucho tiempo atrás. Tal vez hubiéramos podido tener prevención en varias infecciones, no como esta del COVID que nos está agobiando, pero sí cualquier cuadro gripal nos hubiera podido disminuir el efecto contagioso. Doctora Carolina, ¿cada cuánto se debe hacer el lavado de manos? Bueno, lo ideal es por lo menos cada 3 horas. Si no lo podemos hacer cada 3 horas, tener siempre nuestro tarrito de gel desinfectante porque no tenemos de pronto disponibilidad de un lavamanos cercano, pero mínimo cada 3 horas estarnos lavando. Y si igual yo de pronto estoy en mi casa, salí un momento al supermercado, lo primero que tengo que hacer al llegar a mi casa es lavarme las manos. Doctora, ¿y el gel antibacterial sí elimina el virus? Porque a veces nos volvemos, de pronto estamos siempre en la calle, no nos lavamos las manos y siempre utilizamos el gel antibacterial. Sí funciona, y si yo lo uso por tiempo prolongado, ¿puedo adquirir alguna enfermedad en la piel? Bueno, el gel antibacterial, como yo te lo decía ahorita, realmente es buscar que sea en el momento en que no tengo la disponibilidad de un lavamanos y de los productos para aplicarme yo directamente, tipo jabón y agüita, si no lo tenemos a la mano. Realmente estarlo aplicando cada rato, y si tengo el lavamanos, es preferible el lavamanos. El gel antibacterial puede mitigar el virus, pero no lo elimina como si lo elimina efectivamente el agua y el jabón, ¿sí? Obviamente, si yo estoy constantemente aplicándome gel antibacterial sin lavarme las manos, realmente no estoy haciendo nada porque igual va a quedar la suciedad y la infección ahí en la mano. Entonces, pues realmente ahí nos quedaríamos con poca protección, por decirlo así. Y efectivamente el uso prolongado puede llegar a generarnos a lo que nosotros llamamos dermatitis de contacto, que es como la irritación de la piel, se puede llegar a generar descamaciones o enrojecimientos en el área de la piel. Entonces, es mejor siempre agua y jabón. Ok. Hernán Camilo, ¿estás ahí con nosotros? Hola, Hernán. Hernán, creo que estás en mute. Hola, Hernán. Bueno, mientras que Hernán vuelve y se conecta, les comento. Parte de la bioseguridad que nosotros hoy estamos hablando está el lavado de manos, y para ello, como lo dijo la doctora, necesitamos un espacio, un área donde nosotros tengamos lavamanos, ¿cierto? Por lo cual se hace indispensable que las empresas adecúen esas áreas. Muchas empresas no tenían ese rublo de comprar un lavamanos, o no tenía en su rublo presupuestal adquirir un lavamanos. Entonces, hoy se hace importante lo que están viendo ustedes hoy en la foto. Digamos que es desde Veolia una solución que se ha dado para ese lavado de manos. Los muchachos que son nuestros colaboradores, nuestros operarios, han diseñado un lavamanos con canecas, ¿cierto? Escucho, hermano. Hola, Hernán, ¿cómo vas? Bueno, un problema de conexión. No te preocupes. Hernán, para que te presentes con nuestros aliados y clientes. Ok, no, mucho gusto, Hernán Montoya, jefe de operaciones para la división industrial de Veolia. Encantado de estar con ustedes. Hernán, yo le estaba comentando a nuestros clientes y aliados que hoy se hace indispensable que se adecúen áreas
de lavado de manos, pero muchas empresas no tenían en su rubro presupuestal pues adquirir un lavamanos, y les estaba mostrando esta foto donde los muchachos operarios hoy hicieron un lavamanos y fue una solución estratégica ante la contingencia. Entonces, para que nos expliques cómo fue esta experiencia. Bueno, es importante mencionar que para Veolia la seguridad de todos los colaboradores es muy importante, y siempre estamos buscando aumentar todas las medidas de prevención, seguridad y salud de todos los colaboradores. Si bien el tema del COVID ha hecho que tengamos que modificar una serie de medidas de manera preventiva que tomamos en general en las plantas, también nos ha invitado a utilizar y a ser creativos frente a desarrollar otro tipo de soluciones, como son las que podemos compartir en las fotografías, a fin de minimizar el riesgo de contagio, entendiendo que el tema del lavado de manos es fundamental. En nuestros parques tecnológicos tenemos algunas dificultades, como pueden ser el tema de abastecimiento de agua, y allí es donde todo nuestro equipo, tanto de infraestructura, mantenimiento, todo nuestro equipo técnico en alianza con el equipo de PSS, pues ha ayudado a validar cuáles son esas medidas que podemos tomar para prevenir estos riesgos. Pues este es fruto de ese trabajo. ¿Qué recomiendas, Hernán? Dispensadores de jabón sin toque, o sea, estos que llamamos no touch, o pues el jabón convencional, o cómo lo hacemos hoy desde la experiencia Veolia. Bueno, creo que también tenemos que entender un poco de cuál es la situación y que se ha desarrollado de una manera muy rápida. Si bien la recomendación es utilizar equipos que sean no touch, todas las compañías no tienen estos equipos disponibles, no los tienen al alcance, y en general también ha habido un tema de abastecimiento de los equipos en general. Si bien el tema de utilizar dispensadores que son de toque, como los que vemos en la fotografía, esto también ha sido validado con el equipo de prevención, seguridad y salud, en algo que nosotros llamamos un modo adaptado, y es cómo logramos funcionar con lo que podemos tener al alcance sin poner en riesgo a nuestros trabajadores. Entonces ha sido un trabajo en conjunto bien interesante donde tenemos que empezar a explorar qué podemos hacer para pues, no generar un riesgo mayor. Ok. Doctora, en el secado de manos, siempre nos hemos preguntado qué es mejor, la toalla de papel, el secador eléctrico, ¿qué sería recomendable? O la toalla de tela. Bueno, aquí como lo mencionaba Hernán, es indispensable y es bastante importante tener utensilios que sean no touch, ¿sí? Entonces, yo les decía la vez pasada, realmente la toallita personal, pues perfecto, pero pues sabemos que en estos casos no va a ser una toallita de tela personal para cada uno, sino pues es a múltiples, entonces realmente no estaríamos haciendo nada porque si de pronto alguien la tocó antes de lavarse las manos, pues ya está contaminada. Las toallitas de papel, pues efectivamente son muy buenas, incluso las podemos utilizar donde no tenemos los dispensadores de pedal o no touch para el agua, pues al cerrar el grifo podemos utilizar la toallita de papel para evitar nuevamente contagio, porque yo llego con mis manos sucias, abro el grifo, entonces ya lo estoy contaminando, y si me las lavo y cierro el grifo, pues ahí no hice absolutamente nada. Entonces, podemos tener la precaución con las toallitas de papel. Si no tenemos, pues, un elemento que sea no touch o de pedal, que sean un poco artesanales. Y los secadores eléctricos, pues, vuelve el mismo juego. Si yo toco el secador y no estaba contaminado, pues igual, me voy a volver a contaminar y no hice nada al lavarme las manos. Entonces, es importante que sean de los no touch para que pueda ser efectivo para el secado de las manos sin contaminar. Muchísimas gracias. Seguimos con distanciamiento físico. Es una de las medidas que se ha tomado y que de pronto cobra también importancia, sobre todo en las noticias. Incluso ya hoy en día hay campañas sobre el distanciamiento físico y limitar
limitar esto, pues las campañas siempre nos dicen que ayuda a prevenir el COVID-19. La distancia mínima que se recomienda son 2 metros y hay que controlar la cantidad de personas en el área. Entonces, quiero preguntarle a Javier, ¿cómo en las empresas pueden hacer o pueden medir esta distancia o para controlar la distancia de 2 metros? ¿Y cómo debe ser el flujo de personas en un área? Porque, por ejemplo, a la hora del almuerzo, 12:30 del mediodía, pues obviamente la cafetería se va a llenar. Entonces quisiera que nos dieras tu punto de vista. Bueno, Germán, como lo mencionaba Carolina, junto con el lavado de manos, el distanciamiento social es uno de los factores claves de éxito en este objetivo que tenemos de la mitigación de contagios. En Colombia, en nuestras operaciones, básicamente hemos adoptado ese distanciamiento de 2 metros, que se deriva de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, pero debemos entender, como lo mencionaba Hernán Camilo también, un aspecto y es la realidad y la posibilidad que tenemos dentro de los diferentes contextos organizacionales. Básicamente hay estudios donde se hablaba de que esas gotículas que viajan, que son los elementos que nos pueden contaminar, viajan máximo a una distancia de 1,65 metros. Y entonces vamos a encontrar recomendaciones y estudios donde varían las distancias entre 1 y 2 metros. Aquí hay que entender y ser realistas. Uno, es decir, que hay situaciones que definitivamente no podremos controlar, porque de pronto es una oficina en la cual los puestos de trabajo pues están muy cercanos, muy limitados y debe haber permanencia. Lo otro es la movilización en transporte público, por ejemplo, al cual muchos de los colaboradores se van a ver expuestos. Y seguramente ese distanciamiento se va a romper y no vamos a tener la capacidad absoluta para controlar. ¿Qué es importante rescatar? Pues precisamente que dentro de la organización y fuera de ella debemos mantener una postura integral. El cuidado del distanciamiento, el cuidado del lavado de manos y adoptar una cultura de autocuidado es realmente clave para que no vayamos a tener contagios. En general, ¿qué deben hacer las organizaciones? Entender y realizar un aforo, es decir, ver la capacidad que teníamos antes de COVID, donde en un determinado espacio cuántas personas podían trabajar al mismo tiempo, de acuerdo a una distribución de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo entender cuál sería ese aforo una vez planteemos, digamos, el regreso a ciertas operaciones. ¿Esto qué implica? Pues seguramente entender que ya tenemos que poner unas barreras de distancia, que no todas las personas vamos a poder estar ocupando un mismo espacio al mismo tiempo. Por la importancia nuevamente de lo que estamos haciendo de ese distanciamiento social y el trabajo remoto, de entender que podemos fijar estrategias de turnos, de rotación de personal en algunas áreas, de que podemos fijar stickers, generar estrategias de señalización mediante colores, por ejemplo, en lockers, que lo hacemos hoy en día en nuestras plantas, para que el personal no esté al mismo tiempo compartiendo el mismo espacio. Final, creo que debe prevalecer la cultura, debemos cuidarnos. Nuestros colaboradores hoy en día entienden que cuando dan aviso a un compañero, lo estamos cuidando a él, se está cuidando él mismo y a su familia. Esa sugerencia se entiende como un aspecto genuino del autocuidado, de cuidar quizás en algún contexto donde se mira más destructivamente. ¿Qué es lo ideal? Minimizar el flujo de operación en algunos escenarios. Hoy en día nuestros comedores se han adaptado las sillas para que solamente un pequeño grupo de personas pueda estar en el mismo espacio. Nuestras rutas han implicado en la anulación de algunos puestos para asegurar este distanciamiento social. Javier, y sobre todo lo que tú comentabas, y quiero resaltarlo, el autocuidado va a ser indispensable para que nuestras tareas en la organización y en las organizaciones se cumplan de manera correcta. Entonces, resaltar que el autocuidado es fundamental para que nosotros tengamos hoy en día una actividad económica que no se vaya a estancamiento, sino que siga avanzando como lo iba haciendo desde el año pasado. Hoy Veolia, lo que ustedes están viendo hoy en la presentación, en las 3 fotos que estamos observando, son algunas de las pequeñas cosas que ha hecho Veolia para ir
avanzando y no detenernos ante la contingencia y poder prestar un mejor servicio o seguir prestando el servicio que nosotros tenemos para todos. El uso de EPPs creo que es algo que nosotros hoy en día tenemos ya diseñado, ¿cierto? Nosotros ya definimos los EPPs de acuerdo a la labor o al sector en donde nosotros vamos a ejercer la tarea u oficio, ¿cierto? Los EPPs no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de almacenarlos e instalar recipientes para la disposición de estos elementos. Y hay algo que se ha vuelto indispensable. El tapabocas siempre va a ser obligatorio. Entonces, quiero hacerle una pregunta a Hernán, y desde la experiencia Veolia, ¿qué EPPs tiene el personal de Veolia, el personal de recolección, el operario? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, en general, Veolia y todos los parques tecnológicos ambientales hemos manejado todo el riesgo biológico, no solamente el tema del COVID, sino pues otros patógenos, bacterias y demás. Todo esto previamente ha sido evaluado dentro de nuestras matrices de riesgo y pues hemos validado cuáles son los elementos de protección necesarios para proteger a todo nuestro personal. En el caso de la protección respiratoria para las personas en planta, hablemos particularmente de los incineradores, nuestros colaboradores utilizan full face con filtros de material particulado N100 y filtros para gases y vapor. Realmente la protección es suficiente para cualquier tipo de patógeno a los cuales ellos se puedan ver expuestos. En el tema de nuestras personas que prestan el servicio de recolección de residuos peligrosos, tanto en el Cali como en Cúcuta, en Barranquilla, donde tenemos toda la parte logística, allí también hemos implementado unos protocolos adicionales para todo el manejo de COVID-19, donde nuestros colaboradores están capacitados sobre cómo hacer el manejo y también todo el tema de desinfección y manipulación de estos residuos. Hernán, el uso del tapabocas es indispensable, pero en ciudades como Barranquilla, a veces el calor y es molesto tener el tapabocas. ¿Qué recomiendas durante la operación? ¿Siempre tapabocas? Bueno, lo importante allí es entender que dentro de nuestras operaciones de incineración, estamos ubicados en ciudades como Cali, Barranquilla, Manizales, Mosquera, donde efectivamente tenemos diferentes climas y esto puede llegar a ser un factor que afecte a las personas que están operando. Pero también tenemos que entender que los equipos que nosotros manejamos son equipos que están funcionando entre 800 y 1200 grados de temperatura. Entonces, son condiciones para las cuales también nuestro personal en cada uno de los procesos ya está habituado y pues están utilizando una full face, que es un elemento un poco más pesado tal vez de utilizar en el normal de las operaciones. El tema del tapabocas es utilizado solamente para el tránsito en zonas comunes, como comedores, vestidores y demás, y pues hemos visto que no reviste un esfuerzo adicional para nuestro personal. Muchísimas gracias, Hernán. Luego tenemos limpieza y desinfección. Sobre este tema, nosotros debemos tener en cuenta y siempre ser claros que hay que desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección. Muchas veces nosotros pensamos que cuando limpiamos también estamos desinfectando y son dos conceptos diferentes y incluso conllevan a dos resultados diferentes. Incrementar la frecuencia, utilizar desinfectantes para superficies y materiales de uso constante y destinar un área para insumos de limpieza y desinfección. La Organización Mundial de la Salud hace poco comentó que la limpieza y desinfección debe tener tanto el agente químico como el movimiento mecánico o lo que nosotros llamamos frotar, ¿cierto? Para que podamos tener una limpieza y desinfección correcta. Javier,
estos procedimientos, ¿cómo se realizan? ¿Cómo se deben realizar una correcta desinfección? Bueno, Germán, lo primero que debemos entender es que desinfectar sin limpiar significa simplemente desperdiciar producto. Lo segundo, que la limpieza y la desinfección deben hacerse hoy en día con más frecuencia. ¿Cada cuánto? Nuevamente dependerá del contexto de cada organización, de la población que tenga, de los procesos, ¿cierto? Y obviamente de los productos que seguramente esté manejando. Debemos tener en cuenta que aquí debemos identificar unos vectores, ¿cierto? Esos vectores somos nosotros mismos, las personas, las superficies o los microorganismos. Que volviendo tal vez a la introducción de este conversatorio, hablábamos precisamente que son aquellos elementos que tienen la capacidad precisamente de transmitir y de transferir estos microorganismos y el virus. Focalizar los puntos críticos, ¿cierto? Y realizar una jornada de orden y limpieza de 5 veces donde logremos contar con lo estrictamente necesario. Entonces, eso es fundamental. Ahora, la limpieza implica el uso de jabones, de detergentes, de agua, cepillo, trapero, y esos son los elementos básicos. Ahí el accionamiento mecánico es importante, digamos, esa acción con el detergente y con el agua que básicamente no van a eliminar microorganismos, van a permitir que haya una superficie o un área limpia, que es el paso fundamental para luego proceder con la desinfección. La desinfección, lo que debemos tener en cuenta es la mezcla que debemos realizar con la sustancia que seguramente nosotros hayamos seleccionado, antes que sea una de estas sustancias que se encuentren en la lista de la EPA, que son recomendadas precisamente para el manejo en esta emergencia. Y básicamente esa desinfección implicará también tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante. Cualquier accidente y para asegurar ese poder de limpieza que se requiere. Puede ser un accionamiento mecánico, lo que mencionaba Germán, es decir, pasando el paño con el producto directamente, mediante aspersión, utilizando cualquiera de los sistemas de aspersión mecánica que conocemos en muchas de las actividades y operaciones. Y para el ambiente es relevante utilizar una nebulización haciendo uso de una termonebulizadora. Esto porque es el mecanismo que permite fraccionar las partículas que al ser tan pequeñas en el ambiente, seguramente cuando van bajando, lo que van es arrastrando todos esos microorganismos y seguramente van a ayudar a depurar todas las áreas y todas las zonas. Actualmente yo creo que muchas empresas han migrado. Esto quiere decir que han dejado de utilizar los productos químicos. De pronto la tendencia es el uso del vapor, que es una alternativa bastante interesante, quizás económica, amigable con el ambiente, permite lograr reducir el uso de sustancias químicas y efectivamente las consecuencias que sobre el ambiente o sobre las personas, como lo mencionaba Carolina, también una dermatitis por contacto pueden generarse. Es importante entender, el computador, el celular, la mesa de trabajo que también implica que nosotros una desinfección y una limpieza. Sumado a lo que decía Hernán Camilo con los elementos de protección personal, es clave que también pueden ser objeto de desinfección. Lo importante es que yo no vaya a aplicar alcohol, por ejemplo, en contacto de unas gafas, porque pueda afectar precisamente a mi colaborador. O en el caso de una mascarilla, como las que utilizamos media cara, por ejemplo, en las plantas, que yo aplique alcohol porque voy a deteriorar sus componentes y de hecho los vapores también pueden llegar a afectar a las personas que las utilizan, ¿no? Javier, me das, digamos, como pie para hacerte otra pregunta. Digamos que en todo esto del COVID nos hemos inventado o reinventado muchas cosas y entre ellas están las famosas cabinas, donde la persona entra y hay un agente químico que se esparce, ¿cierto? A través de nebulización o a través de un aspersor y supuestamente la persona queda pues ya desinfectada. ¿Tiene algún riesgo a la salud estas cabinas? ¿Sí funcionan? ¿Son recomendadas? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud ante esto? Pregunta muy importante. De hecho, yo tengo que confesar que en principio y
Yo, como muchos, vimos como una buena iniciativa el uso de cabinas de desinfección. Sin embargo, los últimos conceptos derivados del ministerio, de las ARLs, de algunas empresas, agremiaciones, pues básicamente es que no las recomiendan. Y el sentido de esa no recomendación es básicamente porque no hay evidencia objetiva de que funcione. Al mismo tiempo, puede generar un falso sentido de seguridad al suprimir lo clave que ya hemos enunciado, es el buen lavado de manos y el mismo distanciamiento social. Y finalmente, porque la aspersión y desinfección funciona para el ambiente y para superficies de trabajo, ¿cierto? Para superficies, no para personas. De hecho, ¿qué es lo que puede generarse? Un efecto contrario y una consecuencia como la misma dermatitis, alguna intoxicación, cuando las sustancias que estamos utilizando para la aspersión pueden entrar en contacto con la persona y generar, digamos que alguna consecuencia en sus vías respiratorias, en los ojos, ¿cierto? Y pudiendo ocasionar aspectos que pueden ser temporales o permanentes con el paso del tiempo. Sí es importante entender que tal vez esos conceptos, que tal vez esas recomendaciones tampoco eliminan, digamos, la posibilidad de usar este tipo de cabinas, ¿no? De hecho, habla de que podrá utilizarse en sectores o áreas que impliquen cierta asepsia especial. Nosotros hemos visto mucho en el sector alimentario el uso de este tipo de cabinas. Se puede utilizar en los arcos para desinfección de algunos vehículos, ¿cierto? Cuando entran a instalaciones. Y en caso de querer usar el dispositivo para aspersión de personas, se podría llegar a utilizar entendiendo que debemos tener una buena capacitación y una buena ropa y elementos de protección para evitar el contacto directo o la absorción de la piel. Doctora Carolina, sé que Javier de pronto mencionó algunos problemas de salud que pueden causar la aspersión o la nebulización de estos productos químicos a las personas, pero yo voy a nombrar algunos productos químicos y quiero preguntarle qué consecuencias trae para la salud si yo soy nebulizado o rociado con estas sustancias. Ácido hipocloroso, soluciones de hipoclorito, alcohol, catalizadores orgánicos, ozono y amonio cuaternario. Bueno, Germán, efectivamente, como lo mencionaba Javier, ya hay un pronunciamiento directamente de la OMS donde nos indican que realmente no hay una efectividad del rociado en una de las cabinas a una persona, ¿sí? Y sí tenemos efectos secundarios bastante marcados, como quemaduras en piel, irritaciones, pues de bastante consideración, e incluso el amonio cuaternario se ha relacionado muchísimo con predisposición a cáncer de piel. Entonces, realmente, por eso se ha indicado que el rociar esto sobre una persona no tiene ninguna efectividad. ¿Sí? Obviamente uno puede decir, es algo que puede ser por un momento, pero tiene que, por ejemplo, si es cuando llegaste a tu casa y te rociaste un poco de alcohol, lo primero que tienes que hacer es posteriormente quitarte esa ropa y entrarte a bañar, ¿sí? El roceo de estas sustancias no me va a mí generar una seguridad y sí me puede generar una falsa expectativa de seguridad y sí me puede llegar a generar problemas de salud pues bastante considerables, como lo es una dermatitis de contacto, como lo es una predisposición a un cáncer, incluso cuando llega a contacto con los pulmones puede generar una bronquitis o una conjuntivitis, que pues ya es un gradiente un poco más alto. Entonces, sí, efectivamente esto no está considerado en este momento. Es decir, podemos, por querer prevenir el COVID, podemos estar adquiriendo una enfermedad diferente, incluso hasta peor que el propio... Exactamente, porque hay muchas veces estos productos son muy tóxicos, entonces realmente la efectividad no va a ser prevenirme a un COVID, pero sí me va a generar una enfermedad peor, una neumonitis, una bronquitis, una conjuntivitis, cosa que realmente ya es de mayor consideración. Igual no estoy generando un tipo de seguridad total para el COVID. Hernán,
cómo estamos haciendo la sanitización en Veolia, en nuestros parques tecnológicos, en los vehículos. Coméntanos un poco sobre esa limpieza y desinfección que nosotros hacemos en las plantas. Bueno, Herman, importante diferenciar dos términos como son la sanitización, como la desinfección. Digamos que se miden diferente y tienen unas propiedades diferentes. Y bien, al término de la desinfección, la primera parte es arrancar, como lo mencionaba hace un momento Javier, incrementando todas las frecuencias de limpieza mecánica en cada una de las áreas. Esto también va acompañado de los sistemas de aspersión que estamos viendo pues, en las fotografías con algunas soluciones. Soluciones en el principio que utilizamos como hipoclorito al 0.5%, tal vez empezamos a validar otro tipo de sustancias, pero a hoy la principal sustancia que estamos, o más bien la principal solución que estamos utilizando es el Bacoxim, que pues ha sido una buena alternativa. Vemos que tiene unas propiedades que no son tan corrosivas como tal vez el hipoclorito, pues en algunas zonas como en la costa, el valle, donde estas empiezan a hacer un trabajo más extremo sobre los equipos ya deteriorados. Entonces, de aquí, ¿qué es importante destacar? Toda esta desinfección siempre se realiza sobre superficies, nunca en contacto con las personas. Muchísimas gracias, Hernán. La manipulación de insumos y productos. Entonces, para eso nosotros tenemos que desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección a los productos. El protocolo, obviamente, muchos de nuestros clientes que hacen manipulación de insumos y productos ya los tienen establecidos. Condiciones de calidad en la higiene y reducir el contacto físico en el movimiento de los productos entre personas. Si bien la manipulación va a ser por personas que van a tener todo su equipo de protección personal y están capacitadas y con el protocolo y ya han tenido una experiencia con manejo de productos, quiero preguntarle a Javier cómo nosotros podemos asegurar o cómo el cliente puede asegurar que se cumplen las normas de higiene y que se cumplen las normas de ese producto que se ofrece al mercado. Bueno, Germán, muy seguramente, como lo hemos venido repitiendo a lo largo de la conversación, si se cumplen las buenas prácticas de asepsia, de limpieza, desinfección, el mismo monitoreo de síntomas de nuestros colaboradores, el buen lavado de manos y el distanciamiento, tendremos productos que cumplen. Pero de igual manera debemos entender que hay prácticas muy específicas que ya tienen algunos sectores establecidas. Por ejemplo, el sector alimentario, cuando maneja buenas prácticas de manufactura, de HACCP, requerimientos puntuales en el sector salud, de la Secretaría de Salud, algunos requerimientos del INVIMA que se tienen que mantener, no pueden desaparecer y que de hecho quizás deban incrementarse. Pero es importante también considerar algunas prácticas que rescatamos de nuestra misma experiencia. Es asegurar que, por ejemplo, los colaboradores tengan su propia herramienta, que evitemos el préstamo de elementos que antes eran comunes tal vez, pero que hoy en día ameritan que tengan una segregación, una discriminación de las mismas, ¿cierto? Incluir personal, equipos y herramientas específicas de áreas. Entonces, inclusive nosotros podemos llegar a definir kit de aseo y de limpieza exclusivos del área del comedor, del área operativa o de un área administrativa. Y básicamente que no haya un intercambio, porque lo que vamos a generar es el potencial de una contaminación cruzada. Limitar la circulación de personal, es decir, somos personas que estamos acostumbradas a mantener un relacionamiento permanente. Quizás hoy en día la invitación es a que generemos esa segregación de algunas áreas y donde no tengamos que estar algunos, pues efectivamente no estemos, ¿no? Mantener de pronto la limitación de uso de los ascensores, establecer protocolos de recepción y entrega de las mercancías, ¿cierto? De pronto definir un rol único o hacer acuerdos con nuestro proveedor de que sea una única persona la que haga el cargue o el descargue de ciertos elementos.
Cuando vemos hoy en día el tiempo que dura el virus, digamos, en algunas superficies, nos hablan de que el COVID puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y, por ejemplo, solo 24 horas en superficies de cartón. Entonces, también es importante considerar este aspecto. Es importante plantear también que se pueda hacer una aspersión sobre este tipo de superficies a la organización, de que se los entreguemos a nuestro cliente, de que los llevemos al almacén o a un proceso productivo. Ahora, el producto también es un intangible y podemos encontrar actividades de servicio. Hoy en día, por ejemplo, estamos promoviendo que el servicio al cliente, donde había un cara a cara, un face to face, representaban esos momentos de verdad que muchas organizaciones pueden tener, se ha cambiado y básicamente tiende a ser de una interacción virtual. Las auditorías que hoy hacemos con nuestros clientes, estamos promoviendo que sean de manera virtual y esto va a ser seguramente representativo para disminuir ese contacto y mantener ese distanciamiento que es importante, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Seguimos y tenemos manejo de residuos. Para ello, nosotros tenemos que ubicar contenedores y bolsas para la separación o segregación de los residuos. La norma 666 del 2020 nos recomienda que los guantes y tapabocas deben ir separados en doble bolsa negra y realizar la limpieza y desinfección de los contenedores donde, pues, obviamente estaban las bolsas. Y aquí es donde surgen varias preguntas y dudas de por qué, y quiero trasladársela a Javier, por qué si los tapabocas, guantes o toallas de papel son residuos peligrosos o no lo son, y por qué la norma nos dice bolsas negras y no rojas. Tenemos esa duda y esa duda bueno, los clientes tienen la duda y quiero trasladarla para que la contestemos. Bueno, es una gran inquietud. De hecho, la respuesta es que tapabocas, guantes o toallas de papel efectivamente no son residuos peligrosos, ¿no? Básicamente son residuos ordinarios. Se catalogan como peligrosos si encontramos en el sector salud, por ejemplo, que han sido expuestos precisamente a la atención de los pacientes, ¿cierto? Y efectivamente allí aplicaría por su estándar el uso de bolsas rojas. En otros sectores, como por ejemplo el hidrocarburos, es habitual que encontremos elementos de protección, guantes y demás contaminados con derivados de hidrocarburos, aceites, gasolinas, entre otros, que efectivamente se catalogan como peligrosos, pero como allí no hay un estándar, no hay una obligatoriedad, no hay una normativa, básicamente queda a criterio propio el definir el mismo manejo de colores. En algunos casos es negro, o inclusive en algunos también puede ser rojo. Ahora, el hecho de que se haya definido que sea una doble bolsa negra quizás tiene un sentido en el fondo de esa misma flexibilidad y capacidad de respuesta que tendríamos hoy todos los actores que nos vemos inmersos y afectados por el COVID. Desde las compañías de recolección de residuos ordinarios hasta los especialistas en residuos peligrosos. Imagínense donde todo fuera o tuviese que ser de color rojo, cómo cambiaría todo el esquema logístico, cómo se impactaría a la misma comunidad en términos de la afectación, de la tensión que se generaría, de aspectos discriminatorios de pronto, porque quizás en unidades residenciales también tendríamos que utilizar este tipo de productos. Nosotros consideraríamos que más fue un aspecto de lograr como ese bienestar general sobre el particular, tratando de evitar una gran afectación, ¿no? Es básicamente eso lo que hemos como analizado. Muchísimas gracias, Javier. Hernán, entonces, bajo esta premisa que nos da Javier, ¿cómo se deben recibir o cómo se recibirán los residuos en el parque tecnológico o en los parques tecnológicos de Veolia? Creo que va en línea con lo que menciona Javier. En este caso tenemos una situación que se está generando por el COVID, donde se está generando una atención domiciliaria. Y en esa atención domiciliaria, estos residuos que se están generando, se les está dando un manejo a través de la bolsa negra, donde lo que se busca es efectivamente proteger a las personas que
buscan realizar aprovechamiento, reciclaje de estos residuos. Y con esto, esos residuos, según lo que ha establecido el gobierno nacional, se pueden manejar a través de la recolección de ordinarios y dar disposición final en relleno sanitario convencional. Por otro lado, tenemos todo el marco normativo de la 1164, donde nos aclara que el manejo de estos residuos que vienen ya particularmente del sector hospitalario se mantienen con la bolsa roja. Entonces, pues para separar los temas y no generar esa confusión, todo el tema de hospitalario se mantiene con la bolsa roja, acorde a lo que establece la 1164, y en los casos de atención domiciliaria, los residuos se pueden manejar con doble bolsa negra y a través del servicio de recolección de ordinarios. Muchísimas gracias, Hernán. Tenemos la activación de protocolos y procedimientos. Nosotros hemos dado 3 consejos y el primero es establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a determinados riesgos. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales. Y como tercero, un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos. Básicamente, lo que hemos venido mencionando en este conversatorio. Pero quisiera preguntarle a Hernán, ¿qué pautas se deben tener para establecer un protocolo que aborde la situación actual? Bueno, en realidad los protocolos lo que deben buscar es garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. Deben ser funcionales, no deben ser ideales, como pues, pensando que tenemos recursos ilimitados, cuando en realidad no es así. Y tal vez esto lo que nos puede conllevar es a ser lentos en la implementación de algunas soluciones, asumiendo un riesgo muy alto. Entonces, creo que tiene que ir en línea con eso, ser prácticos, garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y trabajar de manera muy importante en todo el tema de cultura. Creo que es muy importante mencionar que no somos una autoridad, no somos la policía para estar detrás de todas las personas asegurando estas condiciones, sino que más bien tenemos que generar la cultura de autocuidado que tanto se ha mencionado a nivel nacional, y ahí es donde tenemos que reforzar con todos nuestros colaboradores. Hernán, ¿y cómo se puede llevar control y cumplimiento de la norma o del protocolo establecido? Bueno, hay diferentes mecanismos. Hay mecanismos desde el ámbito legal, desde las responsabilidades que tenemos que cumplir como organización, en la cual pues tendremos que tener diferentes tipos de registros, ya sean registros digitales a través de aplicaciones como el mismo Coronat o una aplicación que ya estamos desarrollando en Veolia para hacer seguimiento a toda esta sintomatología, registros físicos que también son necesarios, pero más allá del uso de todos estos mecanismos, lo importante es que los controles sean efectivos y que nuestro personal entienda la importancia de cuidarse y cuidar al otro. Ahí es donde tenemos que trabajar de manera muy importante. Podemos tener todos los mecanismos, planillas de control, podríamos poner una persona en cada esquina, un policía en cada esquina para vigilarnos, pero si no tomamos conciencia de esto, pues ninguna de estas medidas va a ser efectiva. Muchísimas gracias. Ok, vale, listo. Seguimos y vamos a hablar de la limpieza y desinfección, pero en casa. Nosotros o nuestra cultura viene de casa, hemos escuchado esa frase. Y nosotros tenemos en nuestra casa también tener un protocolo. Y bajo ese protocolo, nosotros definimos unos puntos que les pueden ayudar a establecer en nuestra casa una cultura de desinfección cuando lleguemos. Entonces, tenemos la desinfección del calzado, el lavado de manos, como lo comentó la doctora Carolina, retirar las prendas de vestir y luego lavarlas o inmediatamente lavarlas, desinfectar con un trapeador y un producto químico, el uso de tapabocas en caso de síntomas de gripe en nuestra casa, y obviamente si tenemos síntomas de gripe no podemos salir a la calle, y obviamente el uso de tapabocas en lugares públicos es indispensable.
Algo que no hacemos y que también es importante es desinfectar celulares, llaves y bolsos. Doctora Carolina, ¿qué recomienda usted al llegar a casa? Sobre todo con el lavado de celular, que a veces nosotros, el celular hace parte tanto de nuestro entorno que vamos a todas partes con el celular. Bueno, realmente los tips que acabas de mencionar son todos los que tenemos que tener en cuenta al llegar a casa. De pronto han visto ya en algunos lugares, hay casas donde ya yo, por ejemplo, tengo demarcada la zona donde se tiene que llegar la persona que va a llegar a mi casa a cambiarse, a hacer el proceso de desinfección, a dejar su celular, sus llaves, su bolso, para hacer un proceso de desinfección, porque efectivamente tú cargas el celular para todo lado y muchas veces no tienes la precaución de que todo el tiempo lo tienes cerca a la cara, a las mucosas, y tienes que realizarle también un proceso de desinfección. Ojalá esto no solo sea cuando llegues a casa, sino cuando llegues al lugar de trabajo, después de que hablas por teléfono, siempre desinfectar, limpiarlo, porque es una de las fuentes de contaminación directa que tenemos. Uno. Dos, las prendas de vestir, había como una mitología ahí de que tenían que desinfectarse y echarse de una vez a lavar. No, las podemos dejar en un recipiente. Lo que hacemos es que dejamos un recipiente como de ropa sucia, por decirlo así. Se llega, se dispone y el día que vas a lavar, se lava toda esa ropa. Agua, jabón, normalito, para hacer el lavado. Obviamente, si tenemos de los tapabocas desechables, llegar y se desecha de una vez. Realmente, los zapatos, en lo de los zapatos también tenemos que tener mucha precaución, sino tratar de tener unos zapatos como para estar en la calle y unos zapatos para estar en casa, porque de pronto si hay mascotas, si hay niños, entonces ellos obviamente si van a gatear, entonces tocan el piso donde tú llegaste con tus zapatos contaminados que vienen de la calle. Entonces lo ideal es que en esa zona siempre te cambies y tengas todos los elementos a la mano para poder hacer un proceso de desinfección y de ahí directo al baño a bañarse. Okay. Hoy la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, nos da un listado que se llama la lista N, donde nosotros podemos observar muchos de los residuos, muchos de los productos, perdón, que podemos adquirir para eliminar o para mitigar el coronavirus a través de la limpieza y desinfección. Pero muchas veces no sabemos utilizar estos productos. Incluso desde mi experiencia como químico, a veces hacemos mezcla de productos y generamos reacciones químicas que pueden generar vapores y pueden llevar a consecuencias, como lo comentó la doctora Carolina, que son enfermedades que son mucho más peligrosas del coronavirus. Hoy vemos acá en este cuadro una serie de productos que muchas veces utilizamos y no sabemos para qué sirve, o pensamos que sirve para acabar el coronavirus. Hoy tenemos el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio, el dióxido de cloro, el ácido peracético y el isopropanol. Y si nosotros nos damos cuenta, hay un tiempo de acción en minutos, un tipo de superficie en el que podemos aplicarlo y un lugar de uso. Y nosotros muchas veces, por querer desinfectar los lugares donde estamos en nuestra casa, pensamos que agregando hipoclorito, miren, hay algo curioso que la gente hace, mezcla hipoclorito de sodio con vinagre y otro solvente y produce un gas tóxico, ¿cierto? Y eso lo inhalamos y no sabemos ni siquiera para qué sirve. El hipoclorito de sodio hoy en día ha sido un agente importante para la eliminación del coronavirus, pero hay que tener unas precauciones. Doctora Carolina, ¿qué nos puede decir ante eso? Las mezclas o a veces excederse en el uso de esos productos, o de pronto en la compra, porque a veces ni siquiera fijamos, sino porque nos recomendaron el producto, lo agregamos o lo manejamos de formas incorrectas. ¿Estamos atentando contra la salud? Sí, en efecto, en esta época se ha detectado una de las principales consultas a los
servicios de urgencias, son neumonitis químicas asociadas a el generar la mezcla de estos productos. Realmente tenemos que ser un poco más conscientes y leer las etiquetas, porque en las mismas etiquetas tú vas a ver que va a decir no mezclar con otros productos, usar al diluir en agua, ¿sí? Y muchas veces realmente lo omiten y lo que hacen es que puede llegar a generarse una infección por la inhalación de este tipo de gases. Y aparte de eso, efectivamente hay productos que de pronto se estaban utilizando pensando que generaban algo de seguridad, efectivamente no me están generando seguridad, porque son productos como lo es, sé que estaban usando el vinagre industrial, estaban usando el amonio cuaternario en pieles, que como ya lo mencioné anteriormente, es un cancerígeno potente. Entonces, realmente esto nos puede llegar a generar, son inconvenientes en la salud y no nos está generando una seguridad de eliminación del virus. La OMS ya hizo una mención anteriormente de cuáles eran los productos que eran efectivos con el coronavirus y los dos principales eran el hipoclorito y el alcohol. Realmente no mencionaban otro tipo de sustancias que me llegaran a generar esa efectividad sobre el coronavirus. Muchas gracias, doctora. Entonces, lo recomendable sigue siendo el jabón, ¿verdad? Sí, efectivamente, lavado de manos con agua y jabón, y si vas a utilizar algo para desinfectar superficies solamente, es el alcohol y de pronto el hipoclorito, si vas a generar una desinfección, no sé, ya un poco más profunda. Obviamente, previa a una limpieza con agua y jabón. Muchísimas gracias. Javier, cuando nosotros adquirimos estos productos en el mercado, no hay una hoja de seguridad. ¿Debemos tener una hoja de seguridad o debemos atender las precauciones del producto? Nunca leemos eso. Entonces quiero que me des tu concepto, porque la doctora nos comentó que está afectando la salud. Claro, Germán. Digamos que especialmente para nosotros, que somos los responsables de prevención, seguridad y salud, siempre buscamos un comportamiento integral. Y eso significa que las actitudes de los trabajadores que se cuidan durante su labor debería ser una postura integral en cualquier contexto, en cualquier momento. Y eso implica ese contexto familiar. Sería lo ideal. Nosotros en el trabajo seguramente tenemos los productos químicos adecuadamente etiquetados, cumpliendo el sistema globalmente armonizado, tenemos acceso a las hojas de datos de seguridad, la ficha técnica, las matrices de compatibilidad y demás. Pero culturalmente esto no pasa, no es tan sencillo en el contexto familiar, en nuestras casas. Sería lo ideal, ¿cierto? Por ejemplo, entender que las hojas de datos de seguridad son un documento que establece 16 puntos, desde el nombre de quien fabrica el elemento, los principales componentes, los elementos de protección personal que deberíamos utilizar, aspectos inclusive para atender una emergencia, ¿cierto? Cuando tenemos un contacto accidental, e inclusive la misma disposición del producto una vez ha cumplido su ciclo de vida o lo hemos utilizado. No sucede. De hecho, vivimos con muchos paradigmas y seguramente se van a reír y se van a acordar cuando de pronto en el ámbito del sector mecánico es habitual que nos digan nada funciona mejor para quitarse la grasa que la gasolina, ¿cierto? O el Barsol. Y eso se transmite de generación en generación y es habitual que en la casa cuando hacemos un proceso de pintura utilicemos gasolina o Barsol. Son cosas que efectivamente van en contra de esa prevención y de esa seguridad. Lo mínimo que debemos hacer es, como lo mencionaba Carolina, seguramente leer la etiqueta de estos productos. Muchas veces pensamos que como son productos que encontramos en un supermercado son inocuos y realmente no es así. Somos imprudentes. A veces, hablando precisamente, trayendo a colación lo que mencionaba Germán del vinagre, hay una mezcla habitual que es el vinagre con bicarbonato que la utilizamos para limpiar algunos vidrios y genera vapores y puede generar algunas consecuencias. Podemos utilizar unos elementos de protección personal básicos, de pronto utilizar unas gafas, ¿cierto? Y unos guantes de nitrilo, los guantes de caucho que utilizamos para la misma limpieza o el lavado,
y esto seguramente nos va a ayudar a mitigar algún contacto directo con los elementos. Entonces, sí deberíamos tener esa conducta y deberíamos promover eso entre nuestros hijos. Es un factor clave, ¿no? Claro que sí. Bueno, siempre hay dudas de cómo se prepara, porque a veces adquirimos el producto y pensamos que echándole agua simplemente lo vamos a preparar. Hay una regla de 3 muy sencilla que hoy lo hemos traído acá, donde tenemos el porcentaje a la concentración que nosotros queremos que el producto se encuentre. Lo recomendado es 0.5%, como lo dijo Hernán Camilo, que equivalen a 500 partes por millón. Ese porcentaje lo multiplicamos por un volumen. En este caso de ejemplo, dimos 1 litro que equivalen a 1000 mililitros y lo dividimos entre la concentración del producto adquirido. Para este caso, tenemos hipoclorito al 15%, que es básicamente, comercialmente se vende así, y eso nos dio un volumen de 33.3 mililitros. Es decir, ese es el volumen que yo voy a tomar del producto para agregárselo a 1 litro de agua, ¿vale? Esta ecuación es súper sencilla, pero trae algunos factores. El primero, saber a qué volumen lo voy a preparar y qué concentración tiene el producto que yo adquirí. Por eso es importante adquirir esos productos que, entre comillas, son puros, en unas tiendas o en tiendas autorizadas, con proveedores autorizados, que tenga su hoja de seguridad y su etiqueta, donde refleje el nombre del producto, la concentración a la que viene y los datos de seguridad básicos que se deben tener en cuenta. Nuestro quinto punto son soluciones Veolia. Hoy, Veolia satisface las necesidades del mercado y del cliente y tratamos de reducir los impactos que hoy tenemos. Por eso ofrecemos limpieza industrial, desinfección química y descontaminación especializada. Hoy en nuestros parques tecnológicos ambientales tenemos tratamientos térmicos para la destrucción total, que consigo lleva el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final. En Galapa, Mosquera, Manizales, tenemos tratamiento térmico a través de un horno incinerador, y en Jumbo y en Cúcuta tenemos Ecoestéril. Contamos además con capacitaciones, asesorías y foros. Tenemos un personal capacitado con todas las herramientas como las que hoy están viendo para ofrecerles también un servicio de capacitaciones y asesorías. Tenemos continuidad en el negocio y mejores prácticas, puesto que nuestro personal está capacitado para brindar el mejor servicio y solucionar dudas e inconvenientes ante esta contingencia. Hoy, a través de la red Veolia, seguimos mejorando y entendemos las consecuencias que ha traído todo esto, digamos, toda esta contingencia del COVID, pero estamos trabajando para ofrecerle el mejor servicio. Entonces, nuestras líneas están abiertas. Hoy tenemos asesores comerciales, operarios, técnicos totalmente capacitados para cualquier duda y solicitud que ustedes tengan. Para concluir, si bien hemos hablado de muchas cosas, creo que todo ha llevado al autocuidado y que la bioseguridad es fundamental para la prevención de accidentes de riesgo biológico, como lo que estamos viviendo ahora. Pero necesitamos que en las organizaciones pues haya un trabajo en equipo, una conciencia de lo que está ocurriendo y la importancia de la prevención en las organizaciones. Quiero que la doctora Carolina me dé sus apreciaciones, sus conclusiones, para que todos nuestros aliados estratégicos tengan una visión médica sobre la situación. Bueno, realmente es una situación para la que nadie estábamos preparados de afrontar, pese a todo lo que hemos visto en avance tecnológico, en avance de estudios, realmente ha sido bastante impactante, pero la solución
a todo esto está en nuestras manos. Todos tenemos que poner y aportar nuestro granito de arena, continuando con las recomendaciones que ya nos han dicho por noticias, por los medios tecnológicos, por las propagandas en el computador, en el radio, en todo lado. Entonces, es aportar con el distanciamiento social, con el lavado de manos. Vuelvo y reitero que es la forma más efectiva para evitar el contagio con el virus. Y obviamente tenemos que ser muy conscientes en el momento de que tengamos que salir y tener las precauciones de usar nuestra máscara, de llegar nuevamente y lavarnos las manos, para evitar que más adelante esto nos llegue a afectar a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Entonces, este es como el punto que tenemos que tener todos, como tomemos conciencia de que está en juego nuestra salud. Javier, nosotros vamos a mitigar, ¿cierto? Entonces, no sé si tú nos das la conclusión sobre la seguridad y el autocuidado en las organizaciones. Bueno, fundamental entender que están cambiando las tendencias de cómo hacemos las cosas, ¿no? Este protocolo nos ayudará a mitigar la exposición y enfermedad, pero al mismo tiempo nos permitirá generar nuevas capacidades y la continuidad operativa de nuestra organización. Cuando surgen todos estos decretos, realmente tendemos a sentirnos supremamente mal por la gran cantidad de requisitos. Lo vemos como otro sistema de gestión, pero también puede representar la oportunidad de cara al cambio que hoy en día tal vez necesita la operación, necesita el ambiente, necesitamos nosotros mismos como actores fundamentales de la organización. Entender que no aplica solamente a un proceso, representa la necesidad de un trabajo conjunto. De hecho, el conversatorio que hemos tenido seguramente refleja eso, la participación desde la operación, el equipo médico, el equipo PSS seguramente, y experiencia en la atención y servicio de nuestros clientes, ¿no? No todo se trata de dinero. Hay acciones, digamos que sencillas y concretas que implementar. Buena parte del éxito radica en el cambio de nuestra cultura, como lo hemos venido manifestando, ¿no? Una frase, siempre digo, lo perfecto daña lo bueno. Y creo que Hernán Camilo lo manifestó a lo largo de la conversación. No podemos pretender que todo sea perfecto, no podemos ser tan papistas o más papistas que el Papa. Realmente eso nos hace lentos y lo que necesitamos es seguramente ir adaptando de manera sencilla, pero contundente, medidas que pueden ser bastante simples. Ahora, a nivel de riesgo, efectivamente, cuando hacemos una medición, lo llevamos quizás como a un valor de aceptabilidad, de si las consecuencias las podemos asumir en términos del dinero, de si hay un nivel medio con consecuencias que seguramente implicarán controles, o seguramente un escenario donde todo es absolutamente rojo y significa que no podemos operar si mantenemos las circunstancias actuales. El cambio que implica, que se imprime con los protocolos, nos va a permitir mantener la continuidad operativa, trabajar dentro de ese ámbito de responsabilidad social y el triple balance social. Es decir, que nuestras organizaciones realmente estén generando ingresos, que las mantengamos a lo largo del tiempo, que tengamos de cara a nuestros grupos de interés, nuestros clientes, nuestros trabajadores, el cumplimiento tal vez y la aproximación cada vez mejor a sus necesidades y expectativas, y al final contribuir a que las generaciones futuras pues tengan un mejor ambiente, un mejor entorno. Entonces, el protocolo hay que verlo de manera positiva y las acciones nos van a ayudar a mantenernos como organización. Hernán Camilo, trabajo en equipo. Nosotros concluimos que el trabajo en equipo y la conciencia es importante para la prevención del COVID. ¿Cómo desde Veolia nosotros aprendimos a engranar todos estos dos conceptos? Bueno, Veolia tiene unos pilares muy importantes. Nunca nos rendimos y esta no iba a ser la situación en la cual nos íbamos a rendir ante esta pandemia. Nuestro servicio es esencial y tenemos que garantizar la continuidad de nuestras operaciones, y allí es donde el equipo
y toda la organización se hace robusta, como la gran compañía que somos a nivel mundial, empezamos a compartir todas estas buenas prácticas, se empiezan a dar en todo el mundo, desde nuestra casa matriz en París, a nivel de la zona, empezamos a compartir mucho conocimiento y creo que esto ha sido una de las grandes fortalezas de los equipos. En realidad ha desarrollado toda esa creatividad, todo ese ingenio de todos los equipos de la organización en pro de solo un objetivo: garantizar la continuidad de nuestras operaciones y, lo más importante, garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias, Hernán. Por último, pasamos a la resolución de preguntas. Tengo acá una pregunta. Me comenta Nielsen. Buenas tardes. Para la desinfección en áreas con riesgo biológico, ¿es recomendable cambiar la concentración de la solución del desinfectante? Javier. Sí, no escuché totalmente la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, dice, para la desinfección de área con riesgo biológico, ¿es recomendable cambiar la concentración de la solución desinfectante? Bueno, digamos que esto implica el análisis de qué tipo de sustancia es, ¿no? Recuerden que básicamente debemos recurrir al listado de las sustancias o los productos recomendados de la EPA. Básicamente allá hay unas mezclas sugeridas y unas aplicaciones en términos de el área, la localidad o la superficie que yo desee seguramente desinfectar. Puede que valga la pena realizar algunas combinaciones, incrementar quizás esas proporciones, pero lo recomendable es siempre validar las recomendaciones del fabricante. De lo contrario, podemos estar cometiendo actos inseguros, algunas imprudencias, y seguramente las consecuencias no va a ser que tengamos un producto, una superficie más limpia, no necesariamente, pero sí que podamos estar exponiendo a las personas que pueden entrar en contacto con esas superficies. Me pregunta Jennifer, ¿es mejor que nuestros clientes dispongan elementos como tapabocas, guantes de nitrilo, como residuos ordinarios con la empresa municipal de aseo? ¿Hernán? Bueno, no lo podríamos evaluar en términos de qué es mejor, porque tendríamos que trazar ese residuo, en qué ha estado en contacto y cuáles han sido esas sustancias con las cuales se ha contaminado. Creo que es importante separarlo, que el manejo domiciliario es un manejo para el cual el gobierno habilitó este manejo de los residuos como ordinarios, pero también no podemos desconocer que si los residuos estuvieron expuestos a unas condiciones biológicas diferentes, estos residuos revisten un riesgo adicional que puede ser también un riesgo para las personas que manipulan esos residuos de una manera inadecuada. Entonces, lo importante allí es entender cuál ha sido ese agente contaminante de los residuos para validar cuál es la mejor opción para su tratamiento. Nos pregunta Eliana. Buenas tardes. ¿Las bolsas negras deben ser desinfectadas en su exterior? ¿Hernán? Así es, así lo menciona la guía. Toda la manipulación de los residuos que hayan estado en posible contacto con un COVID deben ser desinfectados desde el manejo domiciliario hasta la entrega, y por ello el uso de la doble bolsa negra. Emily nos pregunta, ¿la doble bolsa negra debe ir rotulada? En el caso de las bolsas negras, no. Y efectivamente es por lo que menciona Javier, es un tema de que se pueda presentar de pronto discriminación por parte de los vecinos en los momentos de recolección. Entonces, básicamente esto es lo que se quiere evitar, por eso solamente se utiliza la doble bolsa y se da la consigna de que estas bolsas no deben ser abiertas por nadie. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Si de pronto tenemos más preguntas, por favor, hacerlas al chat y nosotros las estaremos resolviendo con nuestros expertos y serán enviadas o solucionadas vía correo electrónico con las memorias de este webinar. Muchísimas gracias a todos por asistir. Recuerden que estos espacios los estamos organizando para ir creciendo de la mano con Veolia
ir creciendo con ustedes y ir desarrollando ante esta pandemia nuevas estrategias para que nuestro crecimiento, el que veníamos llevando, pues ya sea de una forma donde nosotros nos reinventemos y renovemos el mundo. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Javier. Gracias, Hernán Camilo. Y gracias a todos ustedes nuevamente. Hasta luego y en una próxima oportunidad. Gracias y hasta luego, que estén muy bien. Buen día.